jurídicas y procesales se complican y uno quiere saber cuál es la línea principal, qué cosa que nos distrae de no comprender el procedimiento. Y hemos sabido anoche, en un programa de televisión, que la señora Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, en mayo, tengo entendido, el año pasado, se reunió con personas cuya presencia en su oficina le generan dificultades. Una es una empresaria, González Yep, y el otro un oficial de la Policía Nacional, Rodríguez Menacho. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estas dos personas en la oficina de la fiscal de la Nación? Es un indicio de sospecha de delito, sin duda, porque no encuentro una explicación institucional para que en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación estén reunidos una empresaria vinculada al abogado José Luis Castillo Alba, el capitán de la DIVIAC, que estoy seguro que no fue con autorización de su comando, y que luego aparece como testigo en una investigación o participando en una investigación en la Junta Nacional de Justicia en defensa o a favor de la entonces fiscal de la Nación. Entonces, esa reunión documentada en una fotografía es sin duda alguna uno de los indicios que van armando la cadena de prueba indiciaria, que es la que se requiere en este nivel de investigación. Quizás no lo sabe usted, pero su experiencia como penalista, ¿qué le dice sobre el origen de esta foto? Es extraña porque se reconoce a la señora Patricia Benavides por el zapato. Es como la Cenicienta, ¿no? Por la se le ve el pie. De hecho, zapato. Que se quería documentar la presencia de la empresaria y del capitán. Ya. Porque son los ¿quién únicos ha podido protagonistas. tomar? ¿Quién más está presente? Escuchaba en algún medio de comunicación que había sido el filósofo, el mismo Jaime Villanueva, ¿no? Ya, y la habrían hallado en su celular. Sin duda alguna. Y sabemos si el celular está en posesión de la Fiscalía, porque hubo dudas, se dijo, él declaró que Patricia Benavides le había pedido destruir su celular. Pero lo cierto es que su información fue recuperada, ¿no? Porque si no, los chats de dónde aparecen. Por la nube. Pero fue recuperada finalmente, ¿no? Entonces la foto aparentemente es de ahí. No tenía interés en evidenciar la presencia de su jefa, pero sí la de los dos invitados. De hecho que por el enfoque de la fotografía, Villanueva tenía interés en documentar, no se sabe para qué, tenía interés de documentar, quizás ya estaba preparando su acervo de documentación útil, entre comillas, para poder documentar la presencia inexplicable de la empresaria y del capitán de la DIVIAC, ¿no? Que está ahora objeto de investigación, sino más por parte de FICOP. Investigación preliminar, ambos. El capitán se le ha confirmado la detención preliminar, a la empresaria la sala le ha revocado la detención preliminar. O sea, va a salir. Está en calidad de citada, investigada, pero en calidad de citada. De acuerdo. ¿Qué relevancia tienen ellos dos? ¿Qué relación pueden tener con los casos penales graves? Por ejemplo, los cuellos blancos del puerto. En el caso concreto, la hipótesis de investigación de la Fiscalía es que el abogado y su pareja le ofrecen a la fiscal de la Nación, a cambio de obtener resultados favorables para la investigación que se le sigue al abogado por el caso Cuellos Blancos, que haya un canje donde ellos le ofrecen el servicio del capitán a la fiscal de la Nación, a cambio de lo cual la fiscal de la Nación designaría en puestos claves del equipo de fiscales Cuellos Blancos a fiscales que sean favorables a la posición de José Luis Castillo Alba. Esa es la hipótesis de investigación. En esa línea aparece como un indicio de cargo esta reunión. Ahora, si esto llegara a verificarse, estamos frente a un delito bastante grave, porque es una interferencia en beneficio de una banda de jueces corruptos al servicio del narcotráfico. Los hechos se han agravado. Porque inicialmente era un canje de votos en el Congreso, donde se discutía este canje, esta negociación política en el Congreso, si constituía o no delito. Pero ahora hablamos de una negociación para colocar fiscales a pedido del investigado e incluso temas de corrupción de funcionarios. Entonces, de hecho, que el caso en torno, lamentablemente, a la fiscal de la Nación suspendida se ha agravado sin duda, ¿no?
¿qué papel juega en todo este asunto el señor empresario Antonio Camayo? Se dice que está detrás de algunas de las actividades y se ha destacado que se desechó que hubiesen comunicaciones telefónicas, como había dicho Jaime Villanueva, entre la fiscal de la Nación, Patricia Mérez, y él, porque no se contó con el registro. Se contó con el registro, pero no con las actas de las llamadas. Ha habido un error, es lo que he oído decir de abogados de defensa, ha habido un error cometido por... Hay que diferenciar si lo que ha sido objeto de la medida de búsqueda de fuente de prueba ha sido solamente registro de llamadas o ha habido interceptación telefónica del contenido de las llamadas. Me parece que lo que el capitán aclaraba era que solo era registro de llamadas. O sea, comprobar que desde 2 números telefónicos ha habido comunicación, pero no el contenido, ¿no? Pero yendo a la primera parte de tu pregunta, Antonio Camayo es un personaje que surge como uno de los primeros colaboradores eficaces. Y candidato a... Bueno, es que en ese momento, ahora tienes razón, con la nueva ley se ha aclarado que es aspirante, como uno de los primeros aspirantes a colaborar, porque había un instructorio que decía que de la Fiscalía de la Nación que a todos se les llamaba colaboradores eficaces y ahí toda la discusión. Es un error, ¿no? Porque claro, eso supone que... Lo correcto es que es un aspirante o solicitante del beneficio de colaboración eficaz. Tenemos entendido por la prensa que fue uno de los primeros que apareció, pero también por la información que manejamos hasta ahora, ya tenemos algunos años, no ha logrado celebrar un acuerdo de colaboración eficaz. Yo participo en esos casos en la defensa de Edwin Oviedo, por ejemplo, y no he sido comunicado que los aspirantes a colaborador eficaz hayan logrado consolidar un acuerdo. De acuerdo. Permítame, antes de continuar nuestra conversación, dar cuenta de un tweet que acaba de ser publicado, viene de la Corte Superior Nacional, del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, que ha convocado para mañana, 7 de mayo, martes, audiencia de prisión preventiva contra 3 oficiales de la Policía Nacional, Martín González Sánchez, José Alarcón Camacho y Martín Barco Rivadeneira, el llamado Conejo, creo, y otros 2. ¿Cuál es la relevancia de estos 3 miembros de la Policía Nacional? Bueno, ahí lo que se cuestiona es que ellos han contribuido por una componenda política para la fuga de Fray Vázquez, ¿no? Y que por tanto han utilizado los servicios de inteligencia para favorecer prófugos de la justicia, ¿no? De acuerdo. Ahora, regresemos entonces al tema de la Fiscalía. Usted decía inicialmente que este hecho, si este indicio llevara a la prueba de una relación comprometedora de la fiscal, eso sería mucho más grave que todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Sin duda. Este caso Valquiria, este último episodio de los casos Valquiria agrava la situación, sin duda alguna, de la fiscal de la Nación en cuanto a temas que deben ser investigados, porque no perdamos de contexto que siempre son investigaciones preliminares, no procesos penales aún. Por tanto, el estándar probatorio aún no es muy alto, es de sospecha inicial de delito. Pero los temas de investigación, sin duda, se han agravado. Son muy graves. Se han agravado. ¿Es complicidad con jueces corruptos? Ya hay corrupción de funcionarios. No solo hay negociación de votos, que es la primera parte de esta historia, sino ahora hay sobornos a cambio de favorecer empresarios para que adquieran la buena pro en una compraventa que iba a hacer el Ministerio Público de un sistema informático muy importante, y también igualmente grave, sobornos, intercambio de favores para colocar fiscales que favorezcan a un investigado. Eso evidentemente es muy grave. Esta es una investigación fiscal que corre paralela a la investigación administrativa. Correcto. De la Junta Está a cargo Nacional de FICOP. De Justicia. No tiene en principio nada que ver, si bien pueden haber algunas consecuencias, porque está siendo investigada por la remoción de una fiscal que veía el caso de la hermana de la fiscal, que a su vez ella, la jueza Emma Benavides Vargas, tenía vinculación con el tema de los cuellos blancos. Es decir, termina por salpicar de alguna manera, aunque son procesos separados. Sí, totalmente separados, porque el caso de ella es un caso de haber favorecido una resolución de prisión preventiva a un procesado por narcotráfico, ¿no? Y que hubo un soborno. O sea, es un caso que no tiene que ver con los cuellos blancos. Los cuellos blancos son un caso completamente distinto al de la jueza Emma Benavides,
que ojalá pueda salir adelante, porque mi experiencia personal como magistrada siempre ha actuado correctamente en los casos que a mí me ha tocado intervenir. Pero se le atribuye o está bajo sospecha de haber liberado a lo largo de su carrera a 41. Ya es un proceso. Pero yo te diría que esa información mediática habría que completarla. ¿Las decisiones estuvieron ajustadas a ley o fueron bajo sospecha? La única que está bajo sospecha es la que motiva el proceso penal, porque no vendamos el mensaje negativo que darle libertad, absolver a una persona procesada por narcotráfico es cohecho, ¿no? Si es inocente, procesada por narcotráfico, absolverla. Ahora, 41 es una cifra elevada, ¿no? Pero es que ella en su carrera, en la carrera que ella ha tenido siempre casos complejos. Asesinatos, tráfico de drogas, siempre, desde que yo la conozco, ella siempre ha participado en casos complejos. ¿Y nunca ha tenido usted la menor sospecha respecto de su integridad? Sería absolutamente injusto de reconocer eso. De acuerdo, no ha tenido sospecha usted. Hablemos sobre otro tema también que debe haber atraído su curiosidad como penalista, que es el caso del señor Darwin Espinosa y las idas y venidas que hay entre las actividades que ha llevado a cabo como congresista y las relaciones con su partido, etcétera. El problema de los casos de los niños en general es que muchos de ellos están muy avanzados en lo que es información que debe obtener la Fiscalía. Muy avanzados, pero no se ve nada contundente. Es que a eso voy. Eso debería implicar que la Fiscalía ya presente denuncias constitucionales, pero las tiene que presentar ante el Congreso. Entonces yo creo que ahí está atracada la Fiscalía de la Nación, en que no logra establecer un equilibrio que permita presentar denuncias constitucionales y que se desarrollen los antejuicios y se levante la inmunidad. Yo creo que se ha encontrado con un obstáculo casi insalvable la Fiscalía de la Nación para que puedan avanzar casos de este tipo, que es el rol que en el Congreso tiene que jugar. Para que haya proceso penal contra los niños, tiene que levantárseles la inmunidad a través de un antejuicio. Su comisión permanente plena. Y si analizamos cuántas denuncias constitucionales presentadas desde la época de Patricia Benavides y las que haya podido presentar el fiscal de la Nación actual, la verdad ahorita no recuerdo alguna, pero casi ninguna denuncia constitucional ha logrado avanzar con antejuicio y levantamiento de inmunidad, salvo la del presidente Castillo, salvo algún caso. Del 100% de los Soraya casos... Dávalos, ¿no? Claro, pero con una rapidez. Pero ahí fue una injusticia absoluta que ya el Poder Judicial ha resuelto en primera instancia, dándole la razón que el hecho no es delito. No sé por qué se está demorando la apelación en el caso de Soraya Dávalos, donde debería confirmarse la resolución que dice que el hecho no es delito y ella retornar. Ella es una fiscal suprema cuya proyección es que retorne sin duda a la Fiscalía Suprema. Una pregunta final, si le corresponde contestarlo, usted me dirá, porque soy abogado, usted en su momento de Alberto Fujimori se ha beneficiado de un indulto, como usted lo sabe, en los últimos tiempos, y ahora está solicitando que se le pague su pensión como expresidente de la misma manera que otros beneficios colaterales, acceso a la gasolina y a un asistente. Esto es cierto que es un expresidente que fue elegido en su momento en el año 90, pero es un condenado de la justicia. ¿Corresponde que un condenado reciba su pensión debiendo más de 50 millones al Estado a título de reparación civil? Vamos por partes, porque ni siquiera su remuneración, sus beneficios como rector de la agraria podía obtenerlos en su momento. El Estado lo había cerrado un 100%. Él estaba condenado a pena privativa de la libertad y pena de inhabilitación. La pena privativa de la libertad se perdonó y por tanto concluyó. Se indultó, ¿no? Sí, pero se perdonó. Indulto es perdón, entonces por tanto, es más, corrijo, perdón, es indulto humanitario. Se dio término dado por la enfermedad y concluyó la pena. Concluyó. No, ahí no hay perdón, ahí hay conclusión de la pena. Y la pena de inhabilitación, que entiendo también ya terminó porque tenía un plazo, si mi memoria no me falla, porque hablamos de muchos años atrás, creo que eran 10 años de inhabilitación, me parece. Quizás el máximo, 10. Y dentro de la inhabilitación, porque no había en ese tiempo la inhabilitación perpetua que hay ahora para delitos de función, y la inhabilitación no abarcaba la pérdida de sus beneficios. La inhabilitación casi estoy seguro que no abarcaba los beneficios que le podía corresponder como presidente, ¿no? Pero en todo caso,
acabó con los 10 años. Ahí no es un tema de, Sí. ahí no es un tema de indulto. Entonces creo que se han restablecido las condiciones para que él obtenga aquello que le corresponde. No soy experto en derecho administrativo, no sé todos los beneficios que tiene un presidente. Y como penalista, ¿qué pasa si un condenado no paga la reparación civil que le impuso la justicia? Esa es otra cosa. Por ejemplo, si corresponde que me den mi sueldo, mi remuneración, voy a poner un ejemplo, corresponde que me den mis remuneraciones, pero hay una reparación civil que no he pagado, si están embargadas mis remuneraciones, no me lo dan, pero tienen que estar embargadas. Entonces habría que ver si la parte civil ha embargado algún ingreso que le corresponda al presidente Fujimori por haber recuperado su cargo de presidente de la República. Hay ciertos conceptos que son inembargables también. ¿Cómo cuáles? Las pensiones. Hay ciertos conceptos que son inembargables. La pensión no estoy seguro. Te engañaría ahorita si te digo si la pensión es inembargable o no. Las remuneraciones sin duda hasta el 50%. Las pensiones... Bueno, consultaremos con un especialista en derecho administrativo. Ya ha hecho bastante usted aclarando las cosas de derecho penal y los vericuetos inextricables que está investigando el equipo especial de fiscales que luchan contra la corrupción en el poder, que parece que es más difícil de desentrañar que la corrupción de los criminales, ¿no? Es, por cierto, mucho más compleja, pero están avanzando en sus activos y pasivos. Por cierto, los casos con el régimen del expresidente Castillo. Cayó un presidente como consecuencia de esas investigaciones. Bueno, cayó por la torpeza que quiso. Pero ahí el rol de haber llevado como testigo al Congreso a Salatiel Marrufo y que el presidente de la República escuche en vivo y en directo todos los sobornos que se habían entregado, sin duda alguna, también tiene su rol ahí. Muy bien, muchas gracias, señor César Nakazaki. Como siempre es un placer escucharlo, con buen castellano, con conocimiento del derecho penal y en lo que hemos podido observar con independencia respecto a los actores políticos o institucionales que están en juego. Muchas gracias. Gracias. Y quizás una pequeña palabra final sobre el incidente que hemos visto en relación al alcalde de Puente Piedra. Bueno, él evidentemente estaba frente a un delito flagrante de inducción, perdón, de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Sin duda alguna ese delito se había cometido, si no, no se recurre a esta fuga, donde él es... Con un bloqueo de la ambulancia. Una fuga espectacular, donde él es tan espectacular como el accidente, porque utiliza servidores municipales y vehículos de la municipalidad. Ahí tenemos delito de conducción en estado de ebriedad, delito de encubrimiento material, porque se le sustrae de los exámenes las huellas del delito, de encubrimiento personal, porque a él se le sustrae de la investigación de la justicia, y probablemente un peculado de uso. Y violencia contra la autoridad. Bueno, en el caso del que se enfrentó. Se le pegó una de las personas de su entorno. Uno, violencia de autoridad. Hay un concurso de delitos. Previsión de cárcel en el mal escenario, profesor Espinosa. En el Perú se suman los delitos. Sí. Las penas, perdón, se suman. Entonces se suman las penas, podríamos hablar de pena efectiva. Bueno, muchísimas gracias, señor César Nakazaki, aunque son cosas ásperas de la vida sobre las que lo invitamos para hablar. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a